Estimados médicos, muy buenos días. Es para mí un honor darle la bienvenida a todos ustedes, Tacos y el doctor Mauro Parra. Eh, Vamos a iniciar nuestro congreso, que definitivamente, como menciona acá en el brochure, van a ser días memorables en los cuales vamos a tener a invitados de una calidad mundial y en la cual definitivamente vamos a aprender bastante para beneficio personal en lo académico y también para beneficio de nuestros pacientes y sus recién nacidos. En primer lugar, quiero presentarles al doctor José Zapata, director de la Escuela de Ecoimagen, organizador de todo este evento y que nos va a dar las palabras inaugurales del caso. Muy bien, muy buenos días. En primer lugar, agradecerle a todos ustedes por haber venido. Importante y principalmente agradecerle a Edwards, que realmente es una persona muy atareada y se ha dado la molestia de venir acá con el objetivo fundamental realmente de apoyarnos, y realmente el objetivo es disminuir nuestros índices de mortalidad materna perinatal, que eso es lo más importante. Yo creo que debe ser todo en beneficio de las pacientes. Ese es el objetivo fundamental de este congreso, que ustedes aprendan las experiencias que él tiene y obviamente volcar en nuestros pacientes. Por eso yo creo que es muy importante, ahora probablemente firmemos una alianza entre la Fundación de Medicina Fetal con Ecoimagen, con el objetivo fundamental de beneficiar a los pacientes y a ustedes para que tengan un nivel tan alto como lo tienen ellos. Y por eso yo creo que es importante, lo más importante es que realmente aprovechemos todas estas ponencias. Realmente ha sido bastante complicado y difícil porque obviamente el doctor, imagínense, me estaba contando que se ha quedado 10 días en Perú, que él normalmente no hace esas secciones, pero se le agradezco por la bondad que él tiene con nosotros. Muchísimas gracias, aprovechemos todos, aprovechemos estas enseñanzas que es muy importante para nosotros. Muchas gracias. A continuación, vamos de todas maneras a pedirle al doctor Eduardo Atacós que nos dé unas palabras inaugurales para este congreso, doctor. Por favor, adelante. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Les agradezco muchísimo el esfuerzo que han hecho por organizar este evento y también agradezco a todos los asistentes el esfuerzo de venir un día laborable a atender las sesiones, que esperamos que va a ser unas jornadas especialmente útiles, sobre todo que les resulten útiles para su práctica clínica. Es muy importante que participen en las discusiones, que hagan preguntas y que intenten solucionar todas las dudas que les puedan ayudar después a hacer mejor práctica clínica. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a estar en esta sesión con el doctor Mauro Parra, de Chile, también una de las personas más importantes de medicina fetal en el mundo hispanoparlante y en el mundo anglosajón también. Y yo creo que vamos a tener una calidad muy elevada y estoy seguro que van a estar muy satisfechos de haber venido. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Muy bien, doctores. Gracias, doctor Atacós. Vamos entonces a empezar nuestro programa. Esta mañana, el bloque 1 está destinado a lo que tiene que ver con el diagnóstico prenatal. Por ese motivo, voy a presentar a continuación a la doctora Roxana Cárdenas Gálvez. Ella es ginecostetra del Hospital Edmundo Escomel E-Salud de Arequipa y también es miembro del equipo docente de Ecoimagen, quien va a tener a cargo la secretaría de esta mesa, y le cedo la palabra a continuación. Muchas gracias, bienvenidos a todos. En este bloque vamos a tener la participación de los distinguidos colegas, el doctor Eduardo Atacós y el doctor Mauro Parra. El doctor Mauro Parra es médico cirujano de la Universidad Concepción, especialidad en ginecología y obstetricia de la Universidad de Chile, doctorado en medicina en la Universidad de Londres, Inglaterra, profesor titular, área de especialidad medicina materno-fetal. El doctor Eduardo Gratacós, director de BC Natal, Centro de Referencia Mundial en Medicina Materno-Fetal, catedrático de Ginecología y Obstetricia en España, director de Erasmus Mundus, doctorado europeo en Medicina Materno-Fetal.
Además, es autor de más de 500 publicaciones a nivel mundial y asesor de más de 40 tesis doctorales. La primera exposición va a estar a cargo del doctor Mauro Parra. Le agradecería, doctor, que cumplamos con los tiempos determinados a través del curso. Gracias. Listo. El primer tema está titulado Cribado convencional, con un tiempo de 45 minutos. Esto tiene acá, tiene mucho volumen, ahora sí. ¿Está bien? Estoy acostumbrado a hablar algo más fuerte, así que voy a hablar un poco más suave para que se escuche bien. Primero que nada, buenos días. Agradecimiento a los organizadores de este congreso internacional, en especial a la gente de Barcelona, al doctor Gratacós y a su equipo, por considerar mi persona para estar en este curso. Y obviamente a Josué Zapata, quien es el organizador y quien fue el que me contactó para venir a Lima a hacer estas presentaciones. Sin más, lo que me pidieron fue el tema que me pidieron para estos primeros 45 minutos, que espero que no sean más de 40 por el número de diapositivas que preparé, es cribado convencional. Y posteriormente viene el tema que tiene más relación con lo que viene a continuación, lo más moderno, que es el DNA libre fetal, y obviamente los procedimientos invasivos en relación al diagnóstico de estas condiciones. Así que lo que les preparé fue eso, el cribado convencional. Muchos de ustedes ya lo manejan, lo han escuchado, lo han leído, lo han visto múltiples veces en múltiples presentaciones, pero mi intención es hacerles un resumen de en qué estamos desde el punto de vista del cribado convencional, y es lo que hacemos habitualmente. Todos los días lo estamos haciendo en nuestras unidades de medicina fetal, este cribado. El DNA libre fetal en Chile, por lo menos, todavía no se ha implementado como una técnica de uso habitual. Es todavía muy caro y, por lo tanto, el acceso poblacional al DNA libre fetal sigue siendo una limitante. Lo que les voy a conversar en los próximos 40 minutos es una breve introducción, algunos principios de cribado y algunas preguntas básicas que nos hacemos, o las pacientes, las mujeres, se hacen habitualmente. ¿Qué pasa si cumplo 35 años? ¿Qué utilidad tiene la translucidez nucal? ¿Para qué sirve medir el hueso nasal o el Doppler en el feto? ¿Vale la pena hacer exámenes bioquímicos? Y, doctor, me encontraron un foco ecogénico, ¿qué hago? Entonces, esas son las preguntas que voy a tratar de abarcar en esta presentación. Entonces, partiendo por la introducción, encontré, buscando algunos datos de Perú, y particularmente de Lima, encontré esta estadística del Instituto Nacional de Medicina Perinatal, que es bastante buena, completa, de todo lo que hace el Instituto de Medicina Perinatal acá en Lima, que es por lo que logro entender y he entendido de los colegas que alguna vez me he juntado, es una de las principales maternidades del país. Por lo tanto, acá hay unas estadísticas que son, como digo, extremadamente buenas y útiles para hacerse una idea de lo que está pasando en Lima en particular y en el país. Y esta estadística es de mortalidad materna y de mortalidad perinatal y neonatal. Esta es la específicamente de mortalidad materna, que más o menos, dando las cifras del periodo que está analizado, del 2012 al 2018, han habido 56 muertes maternas, y si uno los ve en el número de partos que están expresando esa muerte materna, da una cifra, una tasa de 42 por cada 100.000 partos o embarazos. Y por lo tanto, lo interesante de esta gráfica es cuáles fueron las causas. Y ahí uno ve principalmente la causa más importante de las muertes maternas es síndrome hipertensivo del embarazo, preeclampsia, porque van a ser de las cosas que se van a revisar, y va aumentando en forma importante todo lo que son las muertes indirectas, o sea, patologías crónicas asociadas con el embarazo. Así que eso es un elemento importante a tener en consideración para la relevancia que tiene este curso. Síndrome hipertensivo del embarazo, preeclampsia, cribado de preeclampsia, cribado de restricción de crecimiento fetal. Y si uno ve el punto de vista perinatal, neonatal, este mismo Instituto de Medicina Perinatal de Lima, en sus estadísticas del año 2018, muestra que la mortalidad o los mortinatos fueron 13 por 1000, la mortalidad perinatal fue 20 por 1000 y los mortineonatos fueron 11 por 1000.
que son cifras que son las que se manejan en este instituto. Y lo interesante de esta gráfica también es cuáles fueron las causas de estas muertes neonatales. Y la principal, por lejos, son las malformaciones congénitas, que es justamente el objetivo de este curso, ver el diagnóstico de malformaciones congénitas. Algunas de ellas nunca se curan, obviamente, van a seguir aumentando estas cifras. Pero ya es interesante ver que en una maternidad importante de Lima, la principal causa de muerte son las malformaciones congénitas. Ahora lo interesante es cuántas de esas tenían diagnóstico prenatal, y eso es un elemento también a considerar. Esas cifras no aparecen en esta estadística. Y si uno va específicamente a cuáles eran las malformaciones congénitas que daban cuenta de ese gran grupo de muertes neonatales, ahí aparecen las causas. Sistema nervioso central, aparato digestivo y cardiovasculares, las más importantes, que son básicamente las que van a ir revisándose en este curso. Eso es como introducción del punto de vista de las cifras, de la epidemiología general que encontré de lo que pasa acá en Lima y en general en Perú. Y desde el punto de vista de la ecografía 11-14, que es la principal herramienta que vamos a revisar durante esta presentación, al final voy a hablar algunas cosas sobre la ecografía 20-25 semanas. En esta ecografía 11-14 semanas, que es la base del cribado convencional de alteraciones cromosómicas, uno se encuentra que tiene estos objetivos, que son los que todos usamos todos los días, como dije, para pesquisar alteraciones cromosómicas, anomalías fetales, abortos, para ver el tema de la preeclampsia, cribado de preeclampsia también, incluso se está introduciendo para el cribado de parto prematuro y obviamente para diagnóstico de embarazos gemelares o múltiples. Bueno. Y algunos principios del cribado. Lo importante del cribado, o el screening en inglés, es tener estos conceptos relativamente claros, que es que siempre van a haber dos poblaciones. La población de sano y de enfermo que se traslapan desde el punto de vista de los riesgos que tiene cada una de las poblaciones. Y obviamente que cuando tenemos un punto de corte, que es el que aparece allí, que dice valor, desde ese punto de corte hacia arriba vamos a tener a los enfermos o a los que vamos a catalogar de pacientes que están en riesgo de desarrollar la enfermedad y por lo tanto va a ser nuestra tasa de detección. Y vamos a tener un grupito de la población de pacientes sanos que no van a tener la enfermedad, que van a ser catalogados de alto riesgo y que van a ser los falsos positivos. Esos son dos conceptos fundamentales que en todas las alteraciones de cribado o en todos los estudios de cribado aparecen. La sensibilidad o la tasa de detección y los falsos positivos. Y el concepto es porque estas dos poblaciones se traslapan y al traslaparse se producen estas situaciones. No son test diagnósticos, son test de cribado o de screening. Entonces vamos a ir revisando algunos de los elementos que constituyen este cribado convencional. Lo primero son los factores clínicos y el más importante es la edad materna. Y por eso que las mujeres se preguntan qué importancia tiene que tenga más de 35 años. Bueno, ninguna, porque lo importante es que la edad, a medida que aumenta la edad, aumenta los riesgos de tener alteraciones cromosómicas, pero a los 35 años no pasa absolutamente nada en particular, salvo que obviamente tiene más riesgo que una mujer de 20 o de 30 años. Pero lo importante es que hoy día ese porcentaje de mujeres de 35 años en nuestras poblaciones, incluso en Latinoamérica, ha ido aumentando. De hecho, acá revisaban la misma estadística del Instituto de Medicina Perinatal de Lima y ya un 20% de las mujeres tiene más de 35 años. Por lo tanto, es una cifra que se está dando en toda Latinoamérica y obviamente en el mundo desarrollado europeo o norteamericano aún más que la edad del embarazo. Entonces el concepto es a mayor edad, mayor riesgo, y si uno quiere determinar hoy día dónde está el 5% superior de esa población, en la población, por lo menos en Chile, ese 5% está alrededor de los 37, 38 años, acercándose a los 40, el 5% superior para definir si uno quiere usar la edad. Pero la sensibilidad de la edad es baja, es 30%. 30% de los niños con síndrome de Down van a estar dentro de este grupo de mujeres de mayor edad, que hay que determinarlo de acuerdo a la población. Antiguamente, en los 70, 35 años era el 5% superior de la población y allí estaba contenido el 30% de las mujeres que van a desarrollar alteraciones cromosómicas y particularmente síndrome de Down. Y el otro elemento de las características clínicas es el antecedente de haber tenido alguna alteración cromosómica previa. Y las alteraciones cromosómicas relacionadas con los cromosomas sexuales o las triploidías no se asocian con un mayor riesgo en el siguiente gestación, pero sí
las que tienen que ver con los otros cromosomas. La trisomía 21, 18 y 13 sí se asocian con una mayor probabilidad de desarrollar nuevamente esta condición. Y por eso que al riesgo basal se le agrega o se le suma 0,75% sobre el basal por edad que tenía esta mujer. Entonces eso es lo que se hace o hace el software por uno. Usa la edad para calcular el riesgo basal y usa también el antecedente de haber tenido alguna alteración cromosómica. Entonces eso es clínica. Lo segundo es la translucidez nucal, que es el elemento ecográfico fundamental de esta triada clínica, ecografía y bioquímica. Pero la ecografía para las alteraciones cromosómicas es fundamental. Entonces, ¿es fácil hacer una translucidez nucal? Para algunos no lo es. Y estas son imágenes reales, no trucadas, de ecografías de translucidez nucal que se han hecho en nuestro país. Hoy día han ido mejorando porque la gente se ha ido formando, hay muchas formas de saber cómo se hace bien una translucidez nucal, pero ahí está hasta medida el hueso nasal, y uno trata de ver la translucidez nucal, dice dónde está, pero lo midieron y la informaron. Entonces, lo importante es que esto tiene un patrón, tiene un estándar, y está publicado ya desde el año 98 en el Lancet, cuando lo publicó la Fundación de Medicina Fetal con más de 100.000 pacientes, publicó esta estadística, y que fue pionero desde el punto de vista del cambio de la concepción del cribado de alteraciones cromosómicas. Y estas eran las imágenes de esa época, desde los 70s, y desde los 98, 2000. Estas eran las imágenes, porque los equipos no lograban hacer mejores imágenes. El zoom no era muy bueno, no había el trackball, no se podía retroceder la imagen, había que hacerla instantánea. Eso, así me tocó hacerlo cuando estuve en el King's College. Eran equipos que no tenían esa capacidad, como las tienen los de hoy día. Por lo tanto, estas eran las imágenes, lo máximo que se lograba alcanzar. Y obviamente tiene cosas que no están dentro de los estándares actuales. Se ve el maxilar por completo, no se ve el diencéfalo, así que claramente esta no es una mujer, no es una imagen óptima, no hay una magnificación de que se vea solamente el tórax y la cabeza, pero era lo que se hacía y fue con lo que se publicó estos 100.000 pacientes en el Lancet. Y en esa época se hablaba que la translucidez nucal sobre el presentil 95 tenía un 72% de sensibilidad, si se sumaba o se asociaba a la edad, llegaba a un 82%. Pero esto es lo que hoy día se promueve, este es el estándar. El estándar esencialmente significa que uno tiene que ver todos estos elementos, la punta de la nariz, la piel por encima del hueso nasal, que son estas imágenes en signo igual, el maxilar superior o paladar, el diencéfalo, que es la imagen que yo les decía que la imagen anterior no se veía, y ahí uno puede medir la translucidez nucal. Este es el estándar. Todos hoy día están viendo este estándar y lo importante es copiarlo, nada más que copiarlo, hacerlo igual. Y cuando uno hace igual ese estándar, tiene hoy día claramente, está midiendo de forma adecuada la translucidez nucal. La otra pregunta que aparecía, o que hacen o puede hacer una mujer, es: ¿tiene importancia que me haga la bioquímica? Y obviamente en los países que tienen acceso a la bioquímica sí, porque le aporta a la sensibilidad. No en forma masiva, porque lo más relevante es las características clínicas y la translucidez nucal, dentro de lo que es la sensibilidad del test. Pero la bioquímica también aporta, lo sube 10 puntos porcentuales al menos el hecho de adicionar bioquímica. ¿Y cuál es la bioquímica? Esencialmente es la beta-HCG y la PAPA. La beta-HCG aumenta al doble en los niños que tienen trisomía 21 y la PAPA disminuye a la mitad en los niños que tienen trisomía 21. Entonces eso es el concepto de adicionar o no adicionar bioquímica. Bioquímica sola a las 12 semanas tiene más o menos una sensibilidad cercana al 60%. Entonces lo ideal es combinarla con edad y con la translucidez nucal. Entonces, justamente lo que se hace es el cribado combinado entre 11 y 14 semanas. Desde los 2000 en adelante se empezó a utilizar este concepto, de empezar a combinar las cosas, a combinar las características clínicas, la translucidez nucal, o este marcador ecográfico, y la bioquímica. Y cuando uno combinaba, o combina eso, y es lo único que tiene a mano, son estos tres elementos, uno puede llegar a un 90% de sensibilidad con una tasa de falso positivo de 5%. ¿Se acuerdan de lo que les dije, falso positivo? O sea, hay un 5% de la población de mujeres sanas que va a estar por encima del punto de corte que estamos definiendo para calcular el riesgo. Y va a haber un 90% de los niños con alteraciones cromosómicas que van a estar incluidos dentro de este grupo. Entonces eso es lo que logra este cribado combinado.
Pero obviamente la gente no se queda tranquila con eso y aparecieron otros marcadores ecográficos predictores de alteraciones cromosómicas. Y acá se los presento y que los voy a detallar a continuación, pero cuando uno incluye estos otros marcadores de alteraciones cromosómicas, la sensibilidad sube y los falsos positivos bajan. Y eso es lo interesante. Bajan los falsos positivos. ¿Qué significa que bajen los falsos positivos? Que bajan el número de procedimientos invasivos y por lo tanto el número de pérdidas reproductivas asociadas a esos procedimientos invasivos. Entonces se los presento. El hueso nasal, muy conocido para los que hacen ecografías de 11-14 semanas, esencialmente es un marcador que se ve en el 55-60% de los fetos que tienen alteraciones cromosómicas, la ausencia del hueso nasal, y en el 1% de los fetos euploides. Es mucho más frecuente de ver la ausencia del hueso nasal a las 11 semanas que a las 13. También es más frecuente verlo asociado con el aumento de la translucidez nucal y también, importante, en la etnia afrocaribeña también es más frecuente la ausencia del hueso nasal y por lo tanto uno tiene que ajustar por esas variables cuando se hace el cálculo de riesgo. El segundo marcador ecográfico de primer trimestre de 11-14 semanas es el ductus venoso. El ductus venoso también es una herramienta fundamental para hoy día el cálculo. Antes se usaba onda ausente o reversa, hoy día se utiliza el IP del ductus venoso que ya se los voy a mostrar en la próxima diapositiva. Pero esencialmente también tiene un patrón, un estándar, cómo se mide. Todo eso está muy bien estipulado en los estándares que tiene la Fundación de Medicina Fetal, donde hay que tener un filtro bajo, una velocidad de barrido de 2 a 3 centímetros por segundo, un caliper muy pequeñito de 0,5 a 1 milímetro, una magnificación del tórax y del abdomen para poder visualizar adecuadamente el ductus venoso. Y también, al igual que el hueso nasal, es mucho más frecuente la alteración del ductus venoso a las 11 semanas, que a las 13, a mayor translucidez nucal, a menor nivel de la papá, también es más frecuente tener una alteración del ductus venoso y también se asocia con la etnia afrocaribeña. Entonces, todo eso son elementos que hay que ajustar para poder hacer un cálculo adecuado. Lo hace el software, obviamente no lo hacemos nosotros, pero es importante que tengamos el concepto, que si encontramos un ductus venoso alterado a las 11 semanas, eso pesa menos que si lo encontramos a las 13 semanas o a las 14 semanas. Esto es lo que les decía, antiguamente se utilizaba el ductus venoso onda A ausente o reversa para catalogarlo de patológico, blanco o negro, 0 o 1. Hoy día se utiliza una variable continua, que es el índice de pulsatilidad del ductus venoso. O sea, hoy día hay que calcular el índice de pulsatilidad del ductus venoso y no solamente decirle a la máquina que está ausente o reverso. Entonces, esta es una publicación del grupo de la Fundación de Medicina Fetal por Nerea Maiz, que ahora volvió a España, antiguamente estaba... volvió a Barcelona, entiendo, y que antiguamente estaba en el País Vasco, y ella también se formó en la Fundación de Medicina Fetal y hizo este trabajo, que es un trabajo pionero, pues es lo que se utiliza hoy día en el cálculo de riesgo de alteraciones cromosómicas. Y ellos definieron, al igual que la translucidez nucal, que habían dos grandes grupos de fetos que tenían translucidez nucal, ductus venoso, el IP del ductus venoso, unos que se comportaban en relación con la edad gestacional y otros que no tenían relación con la edad gestacional o con la longitud cefalonalga en este caso, y era mucho más frecuente ese grupo en los fetos aneuploides que en los euploides, en los que no tenían relación con la longitud cefalonalga. Es el mismo concepto que se utiliza hoy día con la translucidez nucal. Y lo importante es que en la medida que aumenta el IP del ductus venoso, aumenta el likelihood ratio o la razón de verosimilitud de trisomía 18, 21 y 13. Entonces, a mayor IP, mayor probabilidad de tener alteraciones de este tipo, 18, 13 o 21. Entonces, eso es lo importante de este concepto, que hoy día se usa el índice de pulsatilidad del ductus venoso, no se usa si es ausente o reverso. Y el tercer elemento que usamos para el cálculo de riesgo desde el punto de vista ecográfico es el flujo tricuspidio, que esencialmente también tiene un patrón de medición que se mide en las 4 cámaras, con el ápice anterior, la muestra debe estar entre 2,5 y 3 milímetros, el flujo tricuspidio tiene que ocupar al menos la mitad del sístole y una velocidad superior a 60 centímetros por segundo para evitar la confusión con el flujo, en este caso, de la pulmonar, por lo tanto, de la aorta, perdón.
por lo tanto, de la pulmonar, porque estamos en el flujo tricuspidio. Por lo tanto, lo importante es que normalmente las aortas o la pulmonar no llegan a más allá de 30 centímetros por segundo. Entonces, por eso es que es importante que la velocidad sea superior a 60 centímetros por segundo para estar seguro que estamos hablando de un reflujo tricuspidio. Al igual que los otros marcadores, se ve muy frecuentemente presente, la presencia del flujo tricuspidio se ve muy frecuentemente en los fetos aneuploides, 50-60%, y muy poco expresado en los fetos euploides, no más del 1%. Es menor a menor edad gestacional, lo mismo que veíamos para los otros casos, y también a mayor translucidez nucal, exactamente lo mismo. Entonces es mucho más importante la presencia de un reflujo tricuspidio en un feto de 13 semanas que en un feto de 11 semanas, pues obviamente que el peso es mayor. Este artículo se los presento, pues es lo que nosotros utilizamos en nuestro país, que esencialmente no usamos bioquímica, no usamos la beta-HCG y la PAPA, pues nunca se introdujo, como nunca existió una ley de aborto hasta ahora, nunca se introdujo la PAPA y la beta-HCG, siempre utilizamos ecografía, edad materna, y por lo tanto empezamos a usar más bien estos marcadores secundarios, reflujo tricuspidio, ducto venoso y hueso nasal, como reemplazantes de la bioquímica. Y justamente apareció este artículo, el 2010, del grupo de la Fundación de Medicina Fetal, dirigido por este alemán muy conocido en el mundo de la medicina fetal, de apellido Kagan, quien hizo este artículo que justamente evaluó cómo funcionaba un cribado universal utilizando la edad materna, la translucidez nucal y alguno de los 3 marcadores secundarios que les mostré, reflujo tricuspidio, ducto venoso, hueso nasal. Y dividir a la población en los 3 grupos clásicos que se dividen, los de muy alto riesgo, sobre 1 en 50 en este caso, los de muy bajo riesgo, sobre bajo 1 en 1000, y los del grupo intermedio entre 1 en 50 a 1 en 1000. Entonces, ese concepto es el que se utiliza para el cribado también utilizando bioquímica. Y él llegó a la conclusión que utilizando este cribado básico, que solamente utiliza clínica y ecografía, tiene la misma capacidad de detección final que si yo lo usara justamente al revés. Partiera con bioquímica, o sea, edad materna, translucidez nucal y bioquímica, y en el grupo intermedio le adiciono los marcadores secundarios. Acá es justamente lo contrario. Usamos los marcadores ecográficos y en el grupo intermedio adicionamos bioquímica. Y con eso se obtiene la misma sensibilidad y los mismos falsos positivos. Por lo tanto, cualquiera de las 2 opciones es válida. O uso el cribado solamente basado en ecografía con estos marcadores secundarios, o uso el cribado donde uso bioquímica y en el grupo intermedio le adiciono los marcadores secundarios. Nosotros hicimos un análisis estadístico de eso, de nuestra paciente, de casi 5.000 pacientes que le hemos hecho este cribado, hace ya un tiempo, el 2009, no lo hemos actualizado, y en esa época nuestra sensibilidad por edad materna era un 30% de alteraciones cromosómicas, subía un 70% cuando solamente usábamos translucidez nucal sobre el presentil 95, si le adicionábamos edad materna más translucidez nucal subía un 75%, y si le adicionamos alguno de estos 3 marcadores, que básicamente para nosotros fue el más relevante, la reflujo tricuspidio, nuestra sensibilidad subía un 80% y los falsos positivos bajaban a un 2,3%, que es lo que está escrito. Yo adiciono estos marcadores secundarios, baja los falsos positivos y sube la sensibilidad. ¿Por qué 80%? Porque no tenemos bioquímica, usamos solamente clínica y ecografía. Ahora, ¿cómo asesoramos a nuestros pacientes? Esencialmente, nosotros usamos el software de la Fundación de Medicina Fetal, que está incorporado en ciertos paquetes de bases de datos. Nosotros usamos Astraya, hay otros que pueden usar Viewpoint, pero esencialmente nosotros usamos Astraya hace muchos años y es un software que está hecho para poder justamente utilizarlo para estos cálculos de riesgo. Entonces, usando Astraya, nosotros podemos hacer una incorporación de toda esta información. Ahí ustedes ven la translucidez nucal, el IP del ducto venoso, el que se incorpora, la presencia o ausencia del hueso nasal o la presencia o ausencia de un reflujo tricuspidio, más la longitud cefalonalga y más, obviamente, la edad materna y los antecedentes previos de alguna alteración cromosómica. Todo eso es lo que se incorpora en el software. Y este software a uno le da el riesgo, que esencialmente en esta paciente que tenía una translucidez nucal de 3, pero un IP del ducto venoso bastante normal, el riesgo siguió siendo bajo, 1 en 1000,
y por lo tanto uno puede hacer esta información a la paciente. 1 en 1000 significa de cada 1000 pacientes una va a tener la alteración cromosómica y uno se lo puede expresar en edad. Mire, usted tenía 40 y 37 años y producto de esta información, su riesgo es equivalente a tener 24 o 23 años. Entonces esas son las formas de aproximación de cómo uno hace la asesoría a las pacientes que tienen estos riesgos, para que haga sentido el riesgo y no sea un concepto vago, matemático, sino para que haga sentido en la mujer. ¿Cuál es su riesgo? Su riesgo significa esto, de cada 1000 una, o su edad bajó, o sea, hoy día es mucho más joven de lo que era antes por una simple ecografía. Entonces eso obviamente que a muchas mujeres les motiva mucho, hacerse una ecografía para poder bajar algunos años, desde el punto de vista de los riesgos. ¿Sí? Y lo otro es si es necesaria la certificación, ¿ya? Certificación para las personas, acreditación para las instituciones o programas de formación. Eso es lo que usamos acá, por lo menos usamos en Chile. Entonces, la certificación de las habilidades y competencias que uno tiene para poder hacer estos procedimientos. Obviamente que sí, eso es lo esperable, que alguien certifique, sea una institución del país o en este caso una institución internacional como es la Fundación de Medicina Fetal que certifica para estos procedimientos. Y uno tiene que anualmente enviar sus imágenes, que realmente es un dolor de cabeza porque no termina nunca la certificación. Uno tiene que hacer un mini cursito, subir las imágenes, pero hay que hacerlo y hay que mantenerse al día. Y ahí están un poco las imágenes que yo envié, se las muestro, pero claro, eso, y uno logra pasar esto y va subiendo sus estadísticas y en base a eso le dan la certificación por un año. Es un procedimiento bastante serio y que cumple todos los rigurosidad que eso implica. Entonces nosotros tenemos incluso una guía para poder utilizarlo en nuestro medio. Esta guía esencialmente, como les dije, se basa en la edad materna, en los antecedentes previos de neuploidía y en la ecografía 11-14 semanas que incluye la longitud cefalonalga, la translucidez nucal, el hueso nasal, ducto venoso y regurgitación tricuspidea. Ese es nuestro cribado universal general para todas las mujeres que van a hacerse esta ecografía entre 11 y 14 semanas. Y allí dividimos nuestra población en 3 grupos, la de muy bajo riesgo, menos de 1 en 1000, que iría a una ecografía entre 20 y 24 semanas, de marcadores sutiles, una de muy alto riesgo, sobre 1 en 100, que se le hace asesoría y si la paciente lo desea se hace un procedimiento invasivo para el diagnóstico de esta condición, y un grupo intermedio que va entre 1 en 100 y 1 en 1000, donde ahí se puede hacer 2 opciones, un DNA libre fetal, o se le puede hacer una ecografía de 20 a 25 semanas para poder subclasificar a este grupo intermedio, que es más o menos un 15% de la población, en alto o bajo riesgo. Entonces ese es el algoritmo que usamos en Chile y básicamente en la unidad de medicina fetal que yo dirijo. Entonces un caso clínico, ¿por qué? Porque quiero introducir con este caso clínico las últimas 5 diapositivas de mi presentación, que son los marcadores sutiles de segundo trimestre. Entonces, una mujer de 40 años, que se hace esta ecografía, tiene una translucidez nucal de 1,5 milímetros, tiene una IP del ducto venoso espléndido, hueso nasal presente, reflujo tricuspidio ausente. Y por lo tanto su riesgo bajó de 1 en 74, que es el riesgo por su edad, bajó a 1 en 440. Y la paciente se va feliz, pues dice, bueno, de 440 mujeres apenas una va a tener un síndrome de Down. Pero vuelve a las 20-25 semanas y encontramos una pielectasia y encontramos una ventriculomegalia. Hueso nasal presente, sin edema prenasal. Por lo tanto, este riesgo se recalcula entre 20 y 25 semanas utilizando estos 2 marcadores, esto también lo tiene el software, y ahora el riesgo basal, que era 1 en 440, se transformó en un riesgo de 1 en 17. Por lo tanto, a pesar de esta alegría inicial que tuvo la mujer entre 11 y 14 semanas, volvió a ser de alto riesgo a las 20-25 semanas. Y eso es porque los marcadores sutiles segundo trimestre también tienen un papel que cumplir en el cálculo de riesgo. Y es este el grupito que nos interesa, especialmente el grupo intermedio. 1 en 400 era un riesgo intermedio. Se hizo la ecografía 20-25 semanas y encontramos que el riesgo aumentó. Entonces, ¿cuáles son los marcadores sutiles del segundo trimestre? Esencialmente acá hay varias imágenes: intestino hiperecogénico, arteria umbilical única, foco hiperecogénico, edema nucal, el quiste plexocoroideos, las pielectasias, ausencia del hueso nasal, edema prenasal, clinodactilia. Hay varios marcadores. Los marcadores de síndrome de Down pueden ser detectados, marcadores sutiles de síndrome de Down pueden ser detectados entre 20 y 25 semanas. Y es un listado que el que aparece, vamos a avanzar, acá,
Braquicefalia, la forma de la cabeza, ventriculomegalia leve, la hipoplasia del hueso nasal o ausencia del hueso nasal, el edema nucal, defectos cardíacos como el canal AB, muy frecuente, el foco ecogénico, las atresias duodenales, que es la doble burbuja, intestino ecogénico, el fémur corto, el húmero corto, el pie en sandalia y la clinodactilia. Esos son los marcadores sutiles del síndrome de Down, más estas dos malformaciones, que es la atresia duodenal y el canal atrioventricular. Entonces, si uno encuentra cualquiera de estos marcadores, obviamente que el riesgo para esa mujer va a aumentar. No significa que tiene Down, el riesgo va a aumentar. Los más interesantes de último tiempo y que más usamos acá, porque realmente son muy útiles, es el hueso nasal y el edema prenasal. Ambos tienen sensibilidades altas, 65-60% de sensibilidad, con tasas de falso positivo que fluctúan alrededor del 1 a 2%. Por lo tanto, son buenos marcadores sutiles de segundo trimestre para esta condición. ¿Y cómo se hace? Bueno, uno tiene un riesgo a priori ajustado, que va a ser esencialmente, si la paciente tuvo una ecografía 11-14 semanas, ese va a ser el riesgo a priori a las 20-25. Si no tuvo la ecografía entre 11 y 14 semanas, va a ser el riesgo que tiene por su edad, el riesgo a priori que va a tener a las 20-25 semanas, y sobre eso vamos a utilizar estos marcadores sutiles de segundo trimestre para calcular el riesgo definitivo que tiene esta paciente para esa edad gestacional. Entonces esa es la fórmula, es una fórmula que utiliza la información previa, si la trae, si no la trae, utiliza solamente la edad. Y si una paciente no tiene ninguno de estos marcadores sutiles que vimos este listado y que se ha ido incrementando con el ARSA, por ejemplo, la arteria aberrante, si no tiene ningún marcador, el riesgo de esa mujer va a bajar, y baja con una proporción de 0,3. Por lo tanto, cualquier mujer que no tiene ningún marcador sutil en segundo trimestre, el riesgo va a bajar en forma importante. Y aquí hay un ejemplo, esta es una publicación que hicimos ya hace un tiempo, el 2007, en Ultrasound Obstetric and Gynecology, con pacientes de Chile, de que se le hacía ecografía entre 20 y 25 semanas, con una incidencia de alteraciones cromosómicas en nuestra población en ese momento de 0,6%, y determinamos que los marcadores más relevantes para nuestra población eran los que aparecen allí: el pliegue nucal, la ausencia del hueso nasal, no hacíamos edema prenasal en esa época, el fémur corto, foco ecogénico, malformaciones cardíacas mayores, y esencialmente, si no había ningún otro marcador, los riesgos bajaban. Y ahí aparecen lo que se utiliza, que es la razón de verosimilitud positiva, razón de verosimilitud negativa por cada uno de esos marcadores, pero lo más importante es cuando el marcador está aislado. ¿Qué pasa cuando yo tengo un fémur corto aislado en esta población en Chile? Bueno, el riesgo aumenta 2,5 veces. Y eso uno puede ver cuáles son el valor que tiene cada uno de los marcadores en forma aislada. Y esto cómo funcionaría en una mujer que tiene 28 años, que parte con un riesgo de 1 en 600, y tiene cualquiera de estos marcadores, su riesgo va a ir incrementándose. Por ejemplo, si tiene una ausencia del hueso nasal, el riesgo va a pasar de 1 en 600 a 1 en 9. Y si no tiene ningún marcador, el riesgo va a bajar a 1 en 2600. Entonces eso es como opera el sistema. Eso lo da el software, pero así opera. Multiplica por las razones de verosimilitud de los que están presentes y por las razones de verosimilitud de los que están ausentes. Y se obtienen estos riesgos. Pero obviamente que esto ha ido modificándose. En el 2013 la Fundación de Medicina Fetal presentó este metaanálisis, y donde interesantemente se van consolidando algunos marcadores sutiles de segundo trimestre y otros van perdiendo valor. Por ejemplo, los que se consolidan son la ventriculomegalia, el aumento del pliegue nucal, la ausencia o hipoplasia del hueso nasal y el ARSA, esta arteria aberrante. Entonces, subclavia aberrante. Entonces, esos son los que se consolidan, son los más importantes. Y los que pierden valor, porque incluso disminuyen el riesgo en forma insólita, porque algo que antes uno decía, un fémur corto, un número corto es casi patognomónico síndrome Down, no, incluso disminuyen el riesgo. Tienen valores menores de 1, fémur corto, húmero corto y el foco ecogénico. Así que foco ecogénico, como era la pregunta que les dije, ni una importancia, ninguna relevancia, no cambia el riesgo, lo mantiene igual que el que tenía, ya sea por edad o por el cribado de 11-14 semanas. Y también aparece esto, que cuando no hay ningún marcador, el riesgo baja 0,37 veces. Así que también se mantiene este concepto que más o menos baja alrededor de 0,3. Entonces, este es un ejemplo de lo que pasaría con una mujer que parte a los 42 años haciéndose un cribado y llega por esas cosas de la vida a las 22 semanas a hacerse el cribado, y que
el cribado parece que está todo perfecto. Su riesgo bajaría a 1 en 135. ¿Ya? Eso es lo que pasaría con cualquier mujer que llegue a hacerse un cribado y no tiene ningún marcador sutil. Pero si esa mujer se hubiese hecho una ecografía de 11-14 semanas, que hubiese incluido los marcadores que conversamos, su riesgo hubiese bajado de 1 en 45 y hubiese estado todo normal, hubiese bajado a 1 en 900. Y como todavía estaba en un riesgo intermedio, esa mujer obviamente con 42 años hubiese deseado hacerse también la ecografía 20-25 semanas. Se la hace, pero ahora parte con un riesgo basal de 1 en 900 y como la ecografía 20-25 semanas era completamente normal, ahora su riesgo quedó en 1 en 1800. O sea, bastante diferencia de concepción de riesgo. O sea, una mujer que le cuente, mire, su riesgo a las 22 semanas quedó finalmente en 1 en 1800 versus la otra que le dicen, mire, su riesgo quedó en 1 en 135, obviamente la angustia es distinta. Así que eso es una sutileza, pero que es muy importante de hacerse las dos ecografías, de 11-14 y de 20-25. Para las trisomías 18 y 13 son bastante más marcadores, más patognomónicos, aunque no 100%, pero acá hay el listado de la trisomía 18, que no se los voy a leer, pero lo más irrelevante de la trisomía 18 es que son restricciones de crecimiento fetal, polidroamnios, tienen diafragmática, onfaloceles, tienen esencialmente mucha malformación cardíaca, tienen un cráneo en fresa bastante peculiar, tienen quiste plexocoroideo, etc. Tiene una serie de elementos que son importantes saberlos para sospechar trisomías 18. Y las trisomías 13 lo más característico es la polidactilia, la holoprosencefalia, que es lo más característico de las trisomías 13, el labio leporino, especialmente la fisura palatina central, es lo más frecuente de las trisomías 13. Entonces, eso también son bastante patognomónicos, aunque insisto, no 100%, pero uno puede sospechar estas condiciones. Así que esa era la primera presentación que tengo de las 3 que me pidieron para este congreso. Resumirles que la edad materna en las últimas décadas ha aumentado, por lo tanto hoy día no se puede usar 35 años, hay que usar el punto de corte que corresponde para la población que estamos trabajando. La translucidez nucal sobre presentil 95 sigue siendo muy buena, solo la translucidez nucal, olvidándonos de todo el resto, 70% de sensibilidad cuando está sobre presentil 95, que más o menos es alrededor de 2,6, 2,8 milímetros, por ahí anda el presentil 95. La edad materna más la translucidez nucal, 80% de sensibilidad. Si sumamos bioquímica, sube un 90%. Si a eso le agregamos este cribado secuencial, utilizando estos marcadores secundarios ecográficos que conversamos, sube la sensibilidad un poquito, pero bajan más interesantemente los falsos positivos, o sea, bajan los procedimientos invasivos, y lo que les relaté del papel que jugarían los marcadores sutiles de segundo trimestre. Así que muchas gracias por vuestra presencia y audiencia. Muchas gracias, doctor Mauro Parra. Las preguntas, por favor, las vamos a realizar después de nuestra siguiente exposición.